Buenas noches, mi nombre es David Pino, director del Instituto de Estudios Históricos de Lima. Bienvenidos a esta charla virtual correspondiente a este mes del año. Hemos escogido un tema y un expositor al que ya hace mucho tiempo lo había entrevistado en un programa de televisión digital y por supuesto pude comprobar su sabiduría en el tema de la gastronomía. Invitado para esta ocasión, hoy va a presentarnos un tema con un nombre medio misterioso, medio terrorífico, ¿no, Tulio? Entre ollas San del Diablo, cocina e inquisición en la Lima virreinal. Tulio Frazón Lindley es cónsul para el Perú de la Academia Italiana de Gastronomía y Gastrosofía. Es investigador, docente universitario y conferencista con más de 40 años dedicados a la historia de la alimentación, arte culinario y costumbres tradicionales, con un particular interés en identidad cultural alimentaria, así como en etimología y lexicografía culinaria. Ha cursado estudios de historia y arqueología en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también Administración de Relaciones Públicas en la Universidad del Pacífico, entre otros estudios que ha seguido y que por supuesto le han ayudado a ganar esa experiencia que hoy va a compartir en este tema, que me consta con mucho cariño y educación y dedicación ha preparado. Tulio, buenas noches, adelante y bienvenido. Buenas noches. Quiero agradecer a todos por tomarse la molestia de estar aquí y especialmente a David Pino porque me da la oportunidad de poder hacer lo que más me gusta, hablar. Soy definitivamente un fanático de la comunicación verbal, escrita, y en el caso de la comida, es un excelente acompañante, ¿cierto? La buena mesa, la buena conversa es quizá uno de los mayores placeres del mundo. Yo quisiera en esta oportunidad eh, tocar un tema que me llamó la atención incluso desde niño, ¿no? Tenía una especial fascinación por este asunto de lo misterioso, por este asunto de lo oculto, no en un sentido metafísico, no en un sentido fantasioso, sino de por qué los seres humanos tendían a complicarse la vida de esta manera. Porque si nos ponemos a pensar, todas estas formas de censura, inquisiciones y demás son en realidad modos de complicarse la vida. Antes de entrar de lleno en el tema, quisiera advertir algunas cosas, como siempre hacía en clases con los alumnos, ¿no? El, cualquier asunto que no quede muy en claro, yo no tengo ningún inconveniente en solucionarlo. Si no podemos hacerlo, hoy sencillamente yo tengo un Facebook, prefiero que me escriban a Facebook y encantado, porque mi idea es que debemos juntos, todos, poner el hombro, aportar nuestro granito de arena en este Perú cada día. Voy a cometer una barbaridad al decirlo, pero cada día más peor, efectivamente. Son pocas las personas y muy pocas las ocasiones en que podemos nosotros hacer algo, podemos reunirnos, podemos conversar, pensar, soñar. Y de ahí mi gran admiración por David, porque él realmente, poquito, ¿no? Como la gallina que llena el buche en grano a grano, se ha ido ganando un espacio dentro de nuestra ciudad. Hoy por hoy podríamos decir que es quizá uno de los más grandes, si no el más grande conocedor de esta Lima, ¿no? Dicharrachera y dicharrada también, ¿no? Pero en fin, me gustaría entonces empezar de una vez y que sea lo que Dios quiera. Gracias. Oh, no, ¿qué hago?
Vaticano, octubre de 1998. En una petición de examen de conciencia sin precedentes y en honor al año Jubileo 2000, el Papa Juan Pablo II convoca a un tribunal especial de historiadores y académicos para celebrar un simposio sobre lo que él mismo denominó una fase tormentosa en la historia de la Iglesia, que hoy en día se conoce como la Inquisición. Sencilla y llanamente, hablar de la Inquisición el día de hoy es algo muy sencillo y al mismo tiempo muy difícil. Como sabemos muy bien, existe tanto para la conquista como para cualquier actividad posterior de España en América, existen, repito, una leyenda negra que todo lo ve mal y que fue inventada por quienes en su momento eran competencia de los españoles, es decir, los holandeses, los franceses y los ingleses, que después los americanos se compraron el pleito, y una leyenda rosa que, como todo lo rosa, sencilla y llanamente satura, empalaga, ¿cierto? Como decía Aristóteles, hay un justo medio y sencillamente la actividad española en América, concretamente la actividad del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, es censurable. Se han llegado a extremos al punto de confundir lo que fue la Inquisición católica, entiéndase en Italia, entiéndase en España, algo en Portugal, con las inquisiciones de tipo civil que surgieron tras el cisma, tras la famosa reforma, y donde estos tribunales civiles, en su gran mayoría, fueron en realidad los autores de la gran cantidad de crímenes, entiéndanse torturas, entiéndanse quemas, ¿no? En fin, la cuestión es, no vamos a discutir, no es el tema ni es el momento, pero vamos a conocer un poquito de diversos aspectos que nos van a ayudar a comprender mejor este tema. Te repite. Es muy interesante ver las figuras de estas mujeres y su semejanza que tienen con la figura del diablo. También tenemos que entender cómo se da todo ese contexto dentro de dentro del Perú virreinal y dentro de todo un proceso en el cual la mujer era considerada como un ser misterioso, como un ser que portaba la sexualidad, que portaba la fecundidad y que por lo tanto estaba asociado a la lascivia, al sexo, al deseo y también al pecado y también a la perdición y también a lo demoníaco. Entonces, asociar a la mujer con el demonio era una forma en la cual muchos hombres podían poner en ellas el deseo que ellos podían tener, en lugar de poder reconocer sus propios deseos. Era más fácil poder condenar a una mujer como representante del pecado y del deseo y de la lascivia, que poder reconocer esos propios deseos en ellos. Y cuando hablamos de deseos, tenemos que recordar que el primer deseo que tenemos los seres humanos es el deseo de poder alimentarnos. El deseo de poder alimentarnos es el que luego se construye en un deseo sexual genital. Ya lo planteaba el profesor Freud, de que el deseo se manifiesta inicialmente, este deseo erótico se manifiesta inicialmente por el deseo de poder no solo poder recibir el alimento, sino poder recibir el cariño y el aprecio de esa mujer. La conferencia del profesor Frasson nos abre toda esa perspectiva sobre cómo la mujer, el demonio, las recetas, los hechizos se confrontan y se mezclan, provocando
un agradable e interesante sabor. Como podemos advertir, un muy interesante buffet, ¿cierto? Pocas cosas hay en el mundo que sean interesantes y simples al mismo tiempo. Aquí es una verdadera audacia pretender en una hora más o menos tocar estos temas, pero como he conversado con David, sería muy interesante realizar un curso. Cuando digo un curso me refiero a algo más completo, con varias sesiones, incluso con reconocimiento tanto del Instituto de Historias, del Instituto de Historia del, perdón, me acabo de olvidar el nombre, Instituto de Estudios Históricos de Lima, y de mi institución, que es la Academia Italiana, ¿no? Y para que de ese modo podamos entender un poco más. Yo durante mis años de enseñanza, tanto en universidades, enseñado en tres, como en diversas escuelas de cocina, he siempre discutido, por no decir peleado, con muchas personas que no ven más allá de la sartén. Es por eso muy agradable eh, saber que hay un buen número de personas que están pendientes de esta conferencia, que están pendientes de aprender un poco más y quizá lo más importante, que se han dado cuenta, que saben que la cultura es universal, que no podemos sencilla y llanamente parcializarnos y yo soy cocinero, me dedico a esto, yo soy mecánico, me dedico a esto otro, ¿no? Como decía el gran intelectual italiano Umberto Eco, hay que evitar ser provincianos, provincianos en el sentido de quedarnos en un solo sitio y no pretender ir un poco más allá. Ahí. Sí, parece que está fastidiando un poquito los defectos de nuestra sociedad automatizada, ¿no? Qué distinto con una clase presencial donde se puede sentir el interés y el calor de las personas y donde definitivamente este tipo de tropiezos no pasan. Me disculpo por ello. Bien, vamos nosotros a tratar dentro de este pequeño desorden, vamos a tratar de seguir un orden que nos permita ver, conocer un poquito más de cada aspecto. Tenemos en esta parte introducción, ¿no? Y vamos a ver como primer tema, digámoslo así, la culinaria y las ciencias ocultas. Conversaremos un poquito sobre cada una de ellas. En segundo lugar, la mujer cómplice de Satanás. Y antes que féminas y no necesariamente féminas pongan el grito en el cielo, les voy a pedir que esperen para que pueda yo explicar o disculparme por este título tan ofensivo quizá. Luego veremos lo que era el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición cuando se crea allá en Europa, para en una segunda parte, la Inquisición en el Perú, ver el regalito que nos mandaron los reyes católicos, sobre todo su nieto, Felipe II, y conversar un poco sobre qué fue la Inquisición en el Perú y tres casos de cocineras, dulceras, ¿no? Que tuvieron también ahí sus coqueteos con el tribunal este.
necesitamos recordar un poquito lo que viene a ser la culinaria, ¿cierto? La culinaria, un término de origen latino, se refiere a todo, todo sin excepción que pertenezca o sea relativo a la cocina. Un horno, hay hornos culinarios y hay hornos para cerámica, hornos para otras cosas. Podemos también hablar de determinados cuchillos, en fin, una serie de instrumentos. Pero quizá, al menos el que a mí me parece más interesante es que la culinaria también es definida como el arte de guisar. El término guisar, aunque ustedes no lo puedan creer, es muy, muy, muy desconocido en las escuelas de cocina. La gente en el Perú, en Lima sobre todo, ya no está acostumbrada a emplear este término. Por eso a mí hace muchos años atrás, cuando fui invitado a Arequipa por el Instituto Peruano Alemán, me llevaron ellos a conocer a quien en ese momento era la decana de las picanteras. Y cuando le expresé mi sorpresa porque su rocoto no picaba, no lastimaba, daba gusto comerlo, ella en un castellano castizo que se mantiene todavía en muchas regiones del interior del país, dijo que picante guisa cualquiera. Entonces, fíjense ustedes que el término tiene una trascendencia mucho, 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 ¿no?, más importante de lo que normalmente se le atribuye. Pero tenemos otro término también que es un poco incómodo quizá para algunos: ciencias ocultas. ¿Qué son las ciencias ocultas? Todas estas definiciones las he tomado de la última edición del Diccionario de la Lengua Española, lo que hace varios años atrás llamábamos Diccionario de la Real Academia Española. Sigue siendo de la Real Academia Española, pero bueno, le cambiaron el nombre. Tiempos modernos, nombres modernos. ¿Qué cosas son las ciencias ocultas? Son las prácticas y conocimientos misteriosos como la magia, la alquimia, la astrología, etcétera, que desde la antigüedad pretenden penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. Pero vayamos por partes y por cucharadas. Misteriosos. ¿Qué es el misterio? Misterio se confunde normalmente con miedo, con terror, con pavor. No, no. Misterio es aquello que no se nos manifiesta abiertamente. No es que esté necesariamente oculto, pero es algo que no está en vitrina. Es algo que no puede alcanzar cualquiera, ¿no es cierto? El misterio despierta nuestra curiosidad, pero hay que tener más que una simple curiosidad para acceder a él. Entre las diversas prácticas misteriosas, digamos así, tenemos como la magia, la alquimia, la astrología, pero a nosotros nos va a interesar especialmente la magia. Es cierto que la alquimia juega un papel importantísimo en todo lo que es la cocina, no solo en la química, sino también en la cocina, que es un tipo de química. Pero vamos a ver dentro de algunos segundos exactamente entenderemos un poco más qué cosa es esto de la alquimia. Y algo que para mí resulta fundamental es el pretender penetrar y dominar los secretos de la naturaleza, ¿no? Dominar no es cohabitar, convivir, compartir, no, es dominar. Pero ténganme un poquito de paciencia y lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces dijo Dios: hagamos un hombre a imagen nuestra, conforme a nuestra semejanza, para que dominen los peces del mar, y en las aves del cielo, y en los ganados, y en todas las fieras de la tierra, y en todo reptil que repta sobre la tierra. Bien, hemos escuchado bastante, ¿cierto? Definitivamente la idea de dominar, tiranizar, mandar,
satrapizar, si me perdonan el neologismo, nuestro mundo, tiene orígenes muy antiguos, no solo judeos cristianos, que es lo que hemos heredado en nuestra tradición cultural occidental y cristiana, por supuesto, sino vienen desde mucho tiempo antes. Y ese es el problema. El problema, si nosotros leyéramos e interpretáramos mejor el mensaje, nos daríamos cuenta que el hombre debe ser no un guardián en el sentido de yo cuido y por lo tanto tengo gran poder, debe ser un curador, debe ser un compañero, debe ser alguien que ayude a la naturaleza, no todo lo contrario como estamos viendo en estos últimos tiempos y quizá no tan últimos porque desde hace más de 300 años el hombre ha empezado a exterminar especies, tanto animales como vegetales, ¿cierto? Estamos en camino hacia la destrucción si no hacemos nada. Y como digo, la idea esa de el hombre casi como Dios ha contribuido enormemente a esta visión totalmente degenerada, diría yo. Y para esto, para dominar, para oponerse, etcétera, aparecen la magia, las ciencias ocultas. Pero vamos a ver qué es la magia propiamente. La magia tiene, vamos a decirlo así, dos hijas. No quiero decir que sean bastardas, ni mucho menos, sino son dos pequeñas versiones, quizá algunas no tan fáciles de entender, ¿cierto? Por eso, ¿qué es la magia? Es el arte o ciencia oculta con que se pretende provocar mediante rituales secretos, ojo, rituales secretos, o la invocación de espíritus, resultados contrarios a las leyes naturales. Y la hechicería, sí, también es una práctica sobrenatural, ¿no? Todo aquello que de alguna manera pretende dominar a la naturaleza es sencillamente algo sobrenatural. Pero aquí, para conseguir este dominio, sencillamente se invocan a seres de otro mundo, no necesariamente diabólicos. Pero fíjense la enorme diferencia entre magia y hechicería. Y es que el hechicero y el mago también invocan la ayuda externa a terceros. De algún modo esto significa ponerse al servicio de, lo veremos mejor aún en el caso de la brujería. Pero el mago, a diferencia del hechicero y del brujo, sencilla y llanamente recurre a rituales secretos que han sido aprendidos, que están dentro de él. O sea, él como él mismo no necesita la ayuda externa. Y en el caso de la brujería, pienso que es más dramático. ¿Por qué? Porque existen las prácticas sobrenaturales, se invocan también a fuerzas o seres de otro mundo, pero primando la adoración y el sometimiento al diablo. O sea, la brujería, en términos así castizos, muy fáciles, por supuesto, porque estos temas se requerirían meses de estudio, ¿no? Inclusive hay universidades, sobre todo en Inglaterra, que tienen cátedras sobre brujería, hechicería, costumbres paganas, etcétera. Entonces, la brujería, que es lo que va a dar motivo a todo este problema que vamos a analizar, es necesariamente mala, negativa. No porque creamos en ella, o no porque no creamos en ella. La cuestión es qué creían en esa época, sobre todo estas otras personas. El concepto de hechicera pertenece a un conjunto de ideas mágicas que se encuentran dispersas y con tenues relaciones entre sí. En cambio,
El concepto de bruja remite a una demonología, a una teoría sistemática sobre el diablo y las brujas, en la cual se establecen con precisión las relaciones entre sus modos de actuar, sus propósitos, etc. Y estos propósitos, estas acciones, surgen desde que apareció el primer hombre. ¿Ya? A él, su entorno siempre le preocupó, nunca pasó desapercibido, y su entorno lo debemos entender como a los animales, al cielo, ¿no? Etcétera. Y tratando por su natural curiosidad de entenderlo, tuvo que forjar mitos, leyendas, porque no se los podía explicar, era acientífico o precientífico si se quiere. Y él notaba estas energías como las energías de las tormentas en el cielo, por ejemplo, que lo llevaron a pretender él también poseer algún tipo de energía. Él se dio pronto cuenta que cuando desfallecía por hambre o cuando desfallecía por sed, al ingerir alimento, al ingerir bebida, nuevamente se recuperaba, es decir, adquiría energía. Y eso, poco a poco, con el transcurso de los siglos, inocentemente, todo lo que ustedes quieran, lo llevó a la creación de una serie de productos que subsanaban que, la falta de energía, que le iban a producir energía. Me refiero concretamente a las pócimas, me refiero a los hechizos, ¿no? Y esto me hace recordar mucho, me hace recordar mucho a Brillat Savarin. Brillat Savarin, en su Fisiología del Gusto, sencilla y llanamente nos presenta en el cuarto aforismo, dime lo que comes y te diré quién eres. Brillat Savarin no descubrió nada, o mejor dicho, descubrió la pólvora, porque esta idea ya había aparecido en tiempos presocráticos incluso. Se sabía que una persona transformaba de alguna manera, en ese entonces se pensaba más no natural que natural, transformaba de alguna manera, repito, su naturaleza a través de lo que incorporaba a su cuerpo. Entonces, podríamos decir que ellos decían, valga la redundancia, dime lo que comes y te diré lo que eres, o dime lo que comes y te diré qué eres. Y es hasta cierto punto un adelanto en lo que hoy conocemos como la dietética y como la nutrición. De ahí. Y esto nos lleva a nuestro primer capítulo, culinaria y ciencias ocultas. Entre la hechicería y la cocina el eslabón es firme y estrecho, ambas requieren de recetarios. Un brujo poderoso semeja a un buen chef. Los dos poseen recetas secretas. Así como los druidas galos esconden celosamente sus hechizos, que solo en artículo de muerte transmiten a otro druida, así los grandes cocineros hacen salir a los pinches, quienes así se llaman, sin perdón, de cocina cuando van a añadir el ingrediente especial. Ocultan el ingrediente que torna en cordón bleu un plato cualquiera y en mágico un objeto normal. Massimo Montanari, historiador y gastrónomo italiano, cuenta que en El Puchero Mágico, la historia de la comida y de la mesa sobre un caldero, olla, que cocina por sí solo, diciéndole las palabras correctas. Para detenerlo basta decirle lo correcto también. Sin embargo, el caldero es utilizado por alguien que olvida cómo detenerlo, por lo que termina inundando de comida a todo el pueblo. Hasta que una persona lo detiene. Esa persona es la que sabe hacer. Quienes son capaces de manejar esa magia de saber hacer son mujeres. A ellas se confía la preparación del alimento
y también la transmisión del saber. A más de uno le parecerá raro, por no decir hasta malo, que haya utilizado yo este fragmento de la película Fantasía de Walt Disney. El aprendiz de brujo o el aprendiz de mago es en realidad una tradición que viene desde muchos siglos atrás. Incluso el filósofo y literato alemán Goethe ya había escrito al respecto. Y como bien mencionaba Montanari, cualquier instrumento puede ser hechizado para ayudar a los seres humanos. La olla es un instrumento, la escoba es un instrumento, un hacha es un instrumento, son instrumentos, o sea, son cosas que sirven para hacer algo. Y desde siempre el ser humano ha tenido la esperanza, pues, de poder contar no solo con una mesa opípara, sino que no le cueste nada, ni siquiera el esfuerzo. Y llegamos, un ratito, sencillamente a un tema bastante controvertido y controversial. La mujer cómplice de Satanás. Tenemos frente a nosotros un fresco de más o menos el siglo XII de una iglesia alemana cuyo nombre no pretendan que recuerde, son esos nombres que pueden causar hasta un derrame cerebral, ¿no? Por lo difíciles. Y vemos en este fresco a una mujer que está batiendo la leche para hacer mantequilla. Y nada más ni nada menos que el mismo demonio está como su asistente, le está dando una manito, ¿no? Peluda con garras, pero una manito al fin y al cabo. Es que el criterio patriarcal judeo-cristiano sostiene que Satanás tiene preferencia por las mujeres a quienes considera sus cómplices, ya que Se las incorporó la idea teológica la ve como una presa fácil. Se incorporó la idea teológica de que los males que ésta causaba se debían a la existencia de un pacto con el diablo, o por el poder que éste les otorgaba. De acuerdo con lo anterior, era el ser maligno quien le enseñaba a la bruja qué fórmulas pronunciar, qué objetos utilizar y cómo manipularlos para producir los maleficios. Y esto nos lleva precisamente a Pertenecer y un cómo hecho manipularlos bastante para producir. interesante, ¿no? Dos protagonistas, Satanás por un lado y en la gran mayoría de los casos una mujer. También hombres, pero parece que no Satanás, sino los mismos seres humanos nos hemos dedicado más a pensar que eran mujeres que hombres, ¿no? Y bueno, tiene que haber definitivamente algún convenio, algún acuerdo entre el maligno y la persona que pide. No quiero utilizar femenino para que no me llamen la atención, la persona que pide. Y esto es lo que se llamaba pacto satánico, pacto diabólico, pacto con el demonio, trato con el demonio, etcétera. El concepto de hechicera pertenece a un conjunto de ideas mágicas que se encuentran dispersas y con tenues relaciones entre sí. En cambio, el concepto de bruja remite a una demonología, a una teoría sistemática sobre el diablo y las brujas, en la cual se establecen con precisión las relaciones entre sus modos de actuar, sus propósitos, etc. Y miren, la serpiente convence a Eva para que ella peque y a su vez tiente a Adán y lo haga pecar. Y entonces ella adquiere ya membresía, ¿no es cierto?, para participar en la Sabbat
o aquelarres, que son realmente las reuniones orgiásticas con el demonio. Y por eso es que a las brujas hay que tenerlas en brete. El Malleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, es un tratado sobre brujería escrito por los alemanes Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger y publicado en Estrasburgo en 1487. Constituye sin duda uno de los primeros feminicidios documentados que influyó en la vulneración de los derechos humanos de las mujeres de ese entonces. Mujeres que no encajaban en los estereotipos religiosos o morales del patriarcado imperante. Si quieres conocer el horror, basta con retroceder en el tiempo y viajar a una pequeña ciudad del norte de Alemania, llamada Quedlinburg, en 1589. 33 mujeres fueron quemadas vivas en un día. Bien, este personaje, que no es sacado de ninguna película de Harry Potter o por el estilo, el Dr. Hutton es quizá la máxima autoridad en paganismo, magia y brujería, como les comenté un poco al principio, que se da mucho en diversas universidades de Inglaterra. La Universidad de Bristol, por ejemplo, es famosa por esta cátedra, ¿no? Y él, sencilla y llanamente, se ha dedicado a estudiar no solamente desde un punto de vista sociológico, histórico, sino también filosófico y psicológico el tema. De allí, ¿no?, sale que el pacto diabólico sería un acuerdo solemne entre un humano y Satanás, mediante el cual el demonio tomaría posesión del alma del firmante después de su muerte a cambio de ventajas y regalos durante su vida. Definitivamente no era necesario que quien hacía la petición supiera escribir, ni siquiera firmar. Acuérdense, ¿no?, de los famosos pactos de sangre. No era necesario pues una hemorragia, una pequeña gotita. Al menos eso es lo que nos han contado quienes descubrieron estos documentos. Este concepto de pacto diabólico, de conciliábulo con una fuerza infernal, no existía en el Perú prehispánico. Fue introducido por los mismos jueces eclesiásticos e inquisidores que pretendían extirpar la idolatría, la apostasía y la herejía en el Perú colonial. Satanás, yo solo quiero que me digas dónde hay para agarrar. Me voy a casar y ocupo... Disculpen, parece que la internet está... ahí. Satanás, yo solo quiero que me digas dónde hay para... Hay mis clases presenciales. Bien. La antropóloga estadounidense Bonnie Coffin nos presenta testimonios del jesuita Pablo Joseph de Arriaga y del agustino Antonio de la Calancha sobre los brujos de Barranca. Sí, aquí cito nomás, los cauchos, que empleaban huesos humanos en sus prácticas en pleno siglo XVII. Pero como ella afirma, los elementos del maleficio y otros actos diabólicos son casi idénticos a los elementos de las demonolatrías codificadas en Europa y publicada en manuales como el Malleus Maleficarum, como les comenté hace un rato. ¿Será que se dejaron influir estos extirpadores de idolatría? Pienso yo que sí. Pienso yo que para atacarle al enemigo cualquier instrumento es válido. Palma, don Ricardo, señalará algunos instrumentos empleados por las supuestas brujas para realizar sus hechizos. Así, por ejemplo, tenemos en los anales de la Inquisición, que veremos dentro de un rato, se cuenta de la preparación de varios brebajes y hechizos, así como que los hechiceros por una gallina negra daban el oro y el moro.
nos cuentan sobre la mano de gloria, es decir, la mano de un ahorcado sirviendo de candelero, tal como la canilla de muertos servía para remover las preparaciones de las ollas. Ahí vemos la mano y hasta sus uñitas están conservadas, ¿no? Pero en fin, esto, tanto estropicio, tanto caos, tanto desorden, necesitaba la presencia ya de alguien que pusiera las cosas en su lugar, la Inquisición. Y si bien es cierto que la Inquisición existía ya desde época medieval en casi toda Europa, esta va a sufrir un rebautizo, va a sufrir una recarga, si se quiere, en la España de los reyes católicos. Buen par de angelitos que eran tanto a Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla. Y el nietecito de ellos, Felipe II, será quien nos mande el regalo de esta institución aquí a América. Pancho Fierro. En toda América, el primer lugar donde se hizo institución fue en el Perú. Luego lo hemos tenido nosotros en México y finalmente hemos tenido el posterior virreinato de Nueva Granada. Para el Perú, el 20 de enero de 1570, bajo el gobierno del virrey Francisco de Toledo, Felipe II nos manda recibir a estos santos señores. La Inquisición, por supuesto, siempre va a estar bajo el total dominio de la corona española. Y eso es importante porque mucha gente cree que la Inquisición era eminentemente religiosa. Pues en el caso de España no era tanto así. En el caso de España sabemos que fue más que nada una institución que velaba por el orden político, económico y social del reino. ¿Por qué? Porque si tú tenías algún problema con la religión, era fácil que desconocieras que los reyes tenían derecho divino. Y entonces, bueno, ya me entendieron ustedes. Aquí en Lima tenemos nosotros un punto rojo que está situado exactamente al costado del palacio, de la Plaza Bolívar, ¿cierto? Allí la Inquisición va a comenzar en 1570 con una fachada muy, muy simple, muy pobre, que desgraciadamente después de terremotos, insurrecciones, etcétera, no se ha podido conservar. Mayormente no poseemos los planos. Hasta la tercera década del siglo pasado, donde se va a construir una fachada ya de estilo neoclásico, ¿no? Y por supuesto que el Tribunal de la Inquisición desaparece y va a ser el primer Congreso de la República. Hoy en día en el Congreso hay cosas peores que las que hubo en la Inquisición, pero ese es otro tema. El secreto. Me refiero a que los españoles convirtieron este hecho en un verdadero fetiche. El secreto. Me refiero a que se ha metido un virus y ha reventado todo. Bueno, lo cierto es que en Lima la Inquisición se vio totalmente saturada de denuncias sobre brujería. La gran mayoría de ellas sabemos que eran falsas, en muchos casos por cuestiones de celos, envidias, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que hubo una gran cantidad de mujeres denunciadas. Las mujeres parece que eran las clientes favoritas de la Inquisición.
No sé si el diablo o la Inquisición me puso el virus, pero en fin. ¿No? Entre las víctimas, 49 acusadas de hechicerías, ¿no? Mientras que solo 11 hombres comparecieron ante el tribunal bajo el mismo cargo. O sea, las mujeres eran definitivamente las caseritas del demonio. Esto es una forma de inquisición, también de censura. Sí. Todos conocemos a Manuel Ricardo Palma Soriano, ¿cierto? Manuel era su primer nombre. Escritor romántico, costumbrista, tradicionalista, fue creador de ese género, periodista y político peruano. Palma escribió 453 relatos cortos bajo el nombre de Tradiciones Peruanas. Palma tenía un especial interés en la Inquisición. De allí que entre sus títulos destacan para este tema, destacan los siguientes. Un reo de Inquisición, ahí les he puesto serie, tomo, El Rey del Monte, El ombligo de nuestro padre Adán, La Misa Negra, Los judíos del prendimiento y Zurrón Currichí. Todos fueron publicados en Barcelona por Montaner y Simón en 1894. El problema de las obras de Palma es que han sido publicadas no solamente cortadas, sino también revueltas. Es decir, en total desorden, cada uno según su criterio. Por eso es que yo uso siempre Montaner y Simón como una referencia, si se quiere, histórica, pero cualquier otra publicada por una editorial medianamente decente sirve, es buena. Pero en 1863, es decir, varios años antes, Palma publicó Anales de la Inquisición de Lima. Allí Palma se mete entre lo que pudo rescatar de los archivos que habían quedado de la Inquisición para realizar esta obra interesante, más que interesante, importante, diría yo. Obra con la que procuraba subsanar los vacíos que quedaron como resultado del saqueo realizado por el pueblo limeño al archivo de la Inquisición el 23 de septiembre de 1813. Aprovecharon un vacío político que hubo por las invasiones napoleónicas y bueno. Que una gran multitud se está... Cuando el director de la Bastilla, Bernard de Luni, se entera de que una gran multitud se está... Ay, Dios mío. Bueno. Más se perdió en la guerra, como decían los españoles de Cuba. Lo cierto es que los documentos que pudo recuperar Palma, ¿no? Había recopilado información de más de 5.000 libros y manuscritos que estaban en la biblioteca de Lima antes de su saqueo por las tropas chilenas durante la Guerra del Pacífico en 1881. Normalmente se dice equivocadamente que la biblioteca fue incendiada por los chilenos. No es cierto. La biblioteca fue vista como una mina de oro, y fue totalmente catalogada, muy bien embalada y transportada hasta Chile. ¿Sí?
Pero hay otro personaje realmente importante en esto de la historia de la Inquisición. Me refiero a José Toribio Medina Zavala, un abogado, historiador y lexicógrafo chileno, muy amigo de Ricardo Palma. Él va a editar en 1887 Historia del Tribunal del Oficio de la Inquisición de Lima durante los años 1569 y 1820. Para, no voy a decir esta conferencia, porque esto tiene ya un tiempo más, pero para esta investigación he comparado obras, he contrastado obras. ¿Y qué conclusión se puede sacar de esto? Simple, elemental. La obra de Palma es mucho más literaria, ¿sí? Mejor estilo, muy fácil de leer si se quiere. Mientras que la obra de Medina, por su propia formación, es mucho más científica, si me permiten el término, ¿no? Histórica. Palma pasa por alto algunos episodios que no merecen la pena, al menos para un lector literario, mientras que Medina, siendo quizá un poco más árido en su lectura, sí es más minucioso, un poquito más puntillos. Se llevaban muy bien los dos, eran íntimos amigos. Y de Palma sencillamente sacamos, ¿no?, este pensamiento. Probablemente los limeños del siglo anterior se engolosinarían con la mazamorra cuando los provincianos les aplicaban a guisa de injuria el epíteto de mazamorreros. Ahí nos la den todas. Tanta deshonra hay en ello como mascar pan o chachar coca. Mazamorra de maíz, varios y texturas, 1000 frutas, tubérculos. Nuestras bisabuelas hacían y preparaban mazamorras de todo para engreírnos y para la salud. Hay una mazamorra muy antigua, mazamorra de Reciento, donde se dejaba fermentar la harina de maíz. Posteriormente, ellas ya lo sabían, por supuesto, se ha descubierto que los fermentos es un gran producto para nuestra salud. Gracias a Ya pues, fueran bien manjablanqueras o bien mazamorreras, lo cierto es que Lima era una ciudad reconocida por el excesivo consumo de azúcar, a tal punto que la Iglesia de España, desde allá inclusive vino la voz de alerta, llamaba la atención para que los predicadores hablaran sobre esta lascivia, sobre esta lujuria, ¿no? Todo lo que correspondía a la gula en siglos pasados, hasta 1700, era relacionado con la lujuria. No solamente la lujuria eran las artes amandi, los ejercicios venatorios, no, tenían que ver sencilla y llanamente con todo aquello que producía placer. Un poco lo que dijo Octavio Sagaceta al principio. Pero veamos 3 casos de 3 dulceras. El primero es una manjablanquera. Ana María Pérez se desempeñaba como cocinera en la casa de Gonzalo de la Maza, primer contador de Cruzada del Perú. Él y su esposa, María de Uzátegui, eran protectores de la futura Santa Rosa de Lima. ¿Qué motivo tenía la Inquisición para fijarse en ella? En primer lugar, las exquisitas colaciones de la mulata, cuyo manjar blanco tenía fama de ser elaborado por el mismo diablo. Para rechazar tal infundio no tuvo mejor idea que afirmar que, por el contrario, era el mismísimo Cristo quien le hacía de manjar blanquero. Como no se puede hacer este tipo de declaraciones impunemente, la Inquisición entró a tallar. Y depositó a la mulata en sus calabozos.
Fue penitenciada en auto de fe del 21 de diciembre de 1625, siendo 13º virrey del Perú el excelentísimo señor don Diego Fernández de Córdoba y López de las Roelas, marqués de Guadalcázar, que gobernó desde el 25 de julio de 1622 al 14 de enero de 1629. Recibió 200 azotes. Y debió quedar recluida durante un año en su casa, estando su marido encargado de que no se comunicara con otras personas. Definitivamente fue una pena bastante leve, si se quiere, ¿no es cierto? Pero bueno, decir que Jesús, que Cristo era tu ayudante en la cocina, no creo que fuera algo tan grave, menos hoy en día. Pero veamos otro caso. En este oportunidad es una mazamorrera. Y este es especialmente interesante, van a ver por qué. Inés de la Peñalillo, limeña de 40 años y dueña de una mazamorrería, era una mujer blanca y que poseía una decente fortuna. Pero mejor escuchemos a Ricardo Palma. Sus criadas la acusaron de hechicera y de que meneaba la mazamorra con una canilla de muerto, lo que haciéndola más agradable al paladar obligaba al pueblo a acudir a comprarla. Fue penitenciada en auto de fe del 16 de marzo de 1693, siendo 23º virrey del Perú, el excelentísimo señor don Melchor Antonio Portocarrero Lazo de la Vega y Rojas, conde de la Monclova, quien gobernó del 15 de agosto de 1689 al 22 de septiembre de 1705. La infeliz dio un paseo a medio vestir y pasó a condimentar mazamorras a Valdivia. Abjuró de Leví y se confiscaron sus bienes. Sencillamente, esta zona del sur de Chile, zona muy fría, muy desolada, era utilizada en muchos casos para deportar, ¿no? En este caso la mandaron a condimentar mazamorras, como dicen en Valdivia. Pero en 2018 tuve la oportunidad, así como el burro que tocó la flauta de casualidad, de entrar en contacto con una persona bastante interesante. Kimon Alexander Andrew es un experto en genealogía y heráldica estadounidense, pero de origen griego y chileno. Y entonces, en las cartas, los correos que nos hemos cursado, él me dice lo siguiente. Sobre mi antepasada tía, su nombre era Inés de la Peña Lillo y Estrada, hermana menor de Miguel de la Peña Lillo y Estrada, mi octavo bisabuelo, muerto en Chile el 28 de febrero de 1664. Pero los Peñalillos son también conocidos en la bibliografía como Peñalillo, Peñailillo, Peñailillo y otras variaciones que hacen la investigación más complicada. Miguel e Inés nacieron en el Perú, hijos de Álvaro de la Peña, alférez de los ejércitos reales, nacido en Castilla, y de María de Estrada. Inés fue procesada y condenada por la Inquisición española en Lima. No se sabe mucho más, pero parece que ella padecía algún tipo de enfermedad mental. También estoy convencido de que habían algunos a su alrededor que probablemente querían apoderarse de sus activos materiales. Así que, ¿por qué no utilizar a la Santa Inquisición para ayudarse? Algo, y aún algos, de mentira, y tal cual dosis de verdad, por infinitesimal u homeopática que ella sea, muchísimo de esmero y pulimento en el lenguaje, y cata la receta para escribir tradiciones. Palma, de entrada, aclara que él no es un historiador, porque hay personas que aún en la actualidad siguen a Palma como si fuera su obra Santa Palabra.
A Palma se le debe tomar con pinzas porque es bastante anacrónico, ¿sí? Y también bastante mentirosillo. Pero repito, él lo dice algo y aún algo de mentira, o sea, más que algo, más que alguito de mentiras. Y con una de sus mentiras, entre comillas, quiero terminar este caso de las reas penitenciadas de la Santa Inquisición. Es un caso que al leer los anales de la Inquisición uno encuentra muchas semejanzas. Entonces, él se inspiró y no estuvo muy lejos. Siendo una obra de ficción, aún así no ha sido difícil calcular que el supuesto auto de fe se habría realizado siendo 36º virrey del Perú el excelentísimo señor don Ambrosio Bernardo O'Higgins, marqués de Osorno, desde el 6 de junio de 1796 al 18 de marzo de 1800. El rey del monte. Que, entre otras cosas, trata de cómo la reina de los Terranovas perdió honra, cetro y vida. La reina de los Terranovas en 1799 era una negra de más de 50 inviernos, conocida con el nombre de Mama Salomé, la que habiendo comprado su libertad puso una mazamorrería. Como nadie alcanzaba a hacer competencia a la acreditada mazamorrería de Mama Salomé, otra del gremio levantó la especie de que la Terranova era bruja. Y que para hacer apetitoso su manjar meneaba la olla, que asco, con una canilla de muerto y canilla de judío, por añadidura. ¿Bruja dijiste? A la Inquisición con ella. Y la pobre negra, convicta y confesa, con auxilio de la polea, de malas artes. Fue sacada a la vergüenza pública con pregonero delante y zurrador detrás, medio desnuda y montada en un burro flaco. El uso de un hueso humano, o canilla o tibia, como secreto para dar sabor a la mazamorra. El uso de un hueso humano, desde el punto de vista de inocuidad, al pasar por proceso térmico, al ser hervido este hueso, realmente no habría problema microbiológico, todos los microbios serían destruidos. Respecto a peligros físicos, tampoco creo que habría problema, salvo que el hueso se astille o se fracture y pueda generar algún tipo de herida o raspado en la garganta del consumidor. Y respecto a peligros químicos, salvo que el cadáver haya muerto por intoxicación con metales pesados como plomo, arsénico o mercurio, no creo que habría tampoco tipo de contaminación química. En conclusión, la canilla o cucharón no es sino algo más que una creencia utilizada como amuleto, talismán u objeto esotérico que le daría confianza o sugestionaría a la cocinera, que así lograría cautivar a sus clientes. Perfecto. Y como se supone en toda obra, vamos a modo de conclusiones, ver algunas. La cocina es obra del diablo y de las mujeres. En el paraíso ni Adán ni Eva se dedicaban a cocinar, no había recetas ni fogones. Por culpa de Eva, de una manzana y del diablo, ha marcado el destino de la humanidad. Así que, aunque Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo nunca freían huevos ni preparaban potajes, el diablo y su manzana nos llevaron por un camino lleno de sabores y desafíos. Y las mujeres, a pesar de todo, han sido las verdaderas maestras de la cocina.
Evidentemente que no he pretendido sacar cosas muy serias, el tiempo es corto, ¿no? Las pretensiones deben ir acorde con el tratamiento y a pesar de los sinsabores, de momento estoy totalmente gripado. Es el virus que 4 horas por la justa hemos tenido para reconstruir el trabajo de una semana. Pero bueno, me comprometo, porque a mí siempre me gusta quedar bien, me comprometo a, ni bien me limpien la máquina del virus, a volver a confeccionar el trabajo y ponerlo a disposición de David Pino para que él a su vez lo pueda entregar a todas aquellas personas inscritas que se interesaran por esta navegación que ha sido un poco procelosa. No me queda nada más que agradecerles su paciencia sobre todo y, en fin, estoy a su disposición, ¿no? David tiene la palabra en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tulio, por tu presentación, por el esfuerzo y bueno, siempre, como comentábamos, el diablo no solo anda entre ollas, también anda en las redes, en la En tecnología. la red. No ha querido que lo expongas, pues definitivamente, seguramente, ¿no? Sobre todo en épocas tan difíciles como las que comentas, en las que había una apreciación de la culinaria y de los trucos que muchas damas tenían para hacer deliciosos potajes atribuidos, ¿no? O sea, increíble al demonio. Yo me estoy acordando, tú pues, compartiste una cita de las tradiciones de Ricardo Palma, y hay una pues que de niño, quizás muchos acá la conocen entre los asistentes, que es la misa negra, ¿no? La misa negra de la San Diego, ¿no? La San Diego que se hizo fama de preparar, o de curar enfermos en base a brebajes y cosas que preparaba. Toda la sociedad la tenía por santa, ¿no? Hasta que ya demasiada fama de santa llamó la atención de la Inquisición. Recordar que hasta Santa Rosa de Lima, ¿no? Fue también objeto de seguimiento por la Inquisición. Me llamó mucho la atención esta San Diego, cuya casa quedaba en la calle La Toma, ¿no? La calle La Toma es la primera cuadra del jirón Rufino Torrico, ¿no? Ahí en pleno centro de Lima. A veces pasar por esa calle, en donde ahora pues está la compañía esta de Enel y ya el camino que va a Chabuca Grande, a pensar en cuál casa habrá sido, ¿no? Donde este inquisidor dice que al ir a verla, la vio que se convertía en lechuza y salía volando por la ventana. Así que al día siguiente van a su casa a examinar, luego por supuesto de apresarla, y encontraron un conejo ciego, encontraron un muñequito cubierto de alfileres, un alacrán disecado, ¿no? Un rabo de lagartija, y también dice Palma, bueno, a su manera también un poco que exageraba las cosas, pero nos permite darnos una idea, ¿no? De cómo es que se manejaba esto. Sí, efectivamente. Y mira, lo que tú has dicho se presta estupendamente bien a que prepares un recorrido por Lima que pienso yo podría empezarse por el local de la antigua Inquisición, lo que se llama hoy en día el Museo, ¿no?, de la Inquisición, recorrer algunas de estas calles e incluso, aunque en esta charla no se han visto gente quemada, existía el lugar donde se quemaban hombres, mujeres, que era en el Pedregal, en el Rímac, y luego sus cenizas eran tiradas al río para evitar que mucha gente las recogiera como reliquias, como dicen que sucedió, por ejemplo, en el caso de Juana de Arco. Yo creo que tú podrías perfectamente realizar para las personas que estuvieran interesadas, porque hay muchas historias de Inquisición, no necesariamente relacionadas con cocineras, o con cocineras, pero que fueron juzgadas por otros delitos, no por delito de hacer hechicería en sus preparaciones, sino la cocinera que era adúltera, la cocinera que quiso matar al marido, etcétera. Pienso que se pueden habilitar una serie de recorridos muy interesantes, y quién mejor que tú, que eres prácticamente pues el dueño de la ciudad de Lima, ¿no? Conozco
tus conocidos precisamente, ¿no? Bueno, no, no tanto así, Tulio, te agradezco, pero en todo caso es una idea que también recogen aquí las personas que se dedican a la difusión de la historia a partir del turismo. Aquí hay una historia que compartió María Laura, dice respecto a una mujer, ¿no? Que le decían bruja, sencillamente por el hecho de saber preparar cerveza, ¿no? Ella ha compartido una captura de pantalla con la historia Ya. publicada en una página de Facebook llamada Los Hechizos de Luna, oficial, ahí para que puedan verlo, esa historia de cómo es que las mujeres que tenían esta sabiduría pues eran acusadas prácticamente, ¿no? De tener ciertos lazos con el demonio. Y yo creo que Palma, que puede ser todo lo que quieras, ¿no? Sin duda un referente de este conocimiento de Lima, no era muy amable con las mujeres, ¿ah? Yo ya es varias historias que le encuentro que no se expresa tan bien. Y claro, y cito sin salirme del tema, cómo se refirió pues a Micaela Villegas, la Perricholi, ¿no? O sea, ya prácticamente la mandó por Huánuco cuando ella era limeña, ¿no? Además de otras Sí, descripciones que no eran tan exactas. Bien, Alma muy bien, Julio. tiene Sí, algunas situaciones, no solamente era misógino, era racista, a pesar de que su abuela era negra. Ahora, su hijo Clemente era racista, pero de aquí hasta el Callao, por lo menos, su tesis, inclusive universitaria, iba contra la inmigración oriental, ¿no? Pero en fin, Palma tiene mucho de meritorio, no solo por ser pionero, ¿no? Eh, Palma menciona también esto de los abusos y que muchas veces tras estas mujeres que preparaban medicamentos estaban pues lo que llamaríamos hoy en día el colegio de médicos y el colegio de farmacéuticos. así es, así es. Como tú bien mencionas, Clemente Palma también escribió bastante justamente sobre el tema este de la repoblación de Lima, ¿no? Pero él hablaba de traer gente europea, ¿no? Para mejorar la raza. Eh, Lo decían sin ningún atisbo de vergüenza. Acá comenta Lidia Echevarría, le recuerda el libro Colonialismo en Ruinas de Charles Walker, que narra cómo se responsabilizó a las mujeres del terremoto de 1746. sí, mira, y ya que hablas de ese terremoto, yo quiero aprovechar la oportunidad para invitar, aunque yo no tengo ninguna relación, para invitar a las obras que están así, que está haciendo la Municipalidad Provincial del Callao. Ha creado una gerencia que está recuperando histórica y arquitectónicamente el Callao. Y qué mejor que ir al Real Felipe para ver las obras, porque resulta que el Real Felipe se construyó sobre lo que quedó después del famoso maremoto, que borró de 5.000 habitantes que había en la zona, quedaron 200, y en las excavaciones se pueden encontrar restos de fondo marino. Eso nos da una idea de la violencia de este maremoto, ¿no? Terremoto, porque normalmente hablamos del terremoto, pero es más, Palma tiene también lo, se salió el sango, ¿no? Famosa tradición que habla de confesión, se sale el mar. Yo creo que si diversas personas interesadas se unieran y trabajaran un poquito, porque no es necesario ser experto, ¿no? Es cuestión de tener voluntad, se podría adelantar mucho, porque mira, yo hago comparaciones con otros países y a mí me sucedió, lo voy a decir una vez, cuando yo hice una ponencia, eh, antes de la pandemia para el doctor Augusto Price en el en Club Tacna, sobre la guerra con Chile, mencioné que los documentos que predominaban eran chilenos, en segundo lugar bolivianos y habían muy pocos peruanos. O sea, que Chile se preocupe más y publique más no llama mucho la atención, pero que la misma Bolivia haya superado con creces las publicaciones de época. No importaba que fuera un soldadito analfabeto, sale publicado. Yo creo que en el Perú hay suficiente, mucho como para dejarlo perder, porque algo que aprendí yo de una persona que fue educada no solo por sus padres, sino por parientes ancianos,
es que por cada anciano que muere perdemos gran parte de nuestra identidad, ¿no? Así es, efectivamente, Tulio. Ya que mencionas este episodio de la guerra, me haces recordar el tema de las rabonas, ¿no? Que acompañaban a los soldados. Se sabe qué cosa comían, en Claro. qué consistía su dieta de estos soldados y las mujeres que la acompañaban, ¿no? En este caso asistiéndolas de esa manera? ¿Se sabe qué cosa comían, qué cosa era lo que tenían al alcance de la mano para alimentarse? Mira, Benvenuto, Pedro Manuel Benvenuto, en su obra ya clásica en 15 plazuelas, etcétera, él menciona los huevos a la rabona y cuenta pues cómo estas mujeres eran el terror de las poblaciones porque las asaltaban literalmente para robar huevos. Ellas freían el huevo, lo metían dentro de un pan que conseguían, una hoja de lechuga y listo, era una butifarra, ¿no? Butifarra de huevo. Cuando yo di la conferencia esa en el Club Tacna, te estoy hablando del año 2019, yo presenté la butifarra, ¿no? Para ahí ponía el pisco, varias cosas, y yo presenté estas butifarras de huevos, o sea, lo que Benvenuto, repito, llamaban huevos a la rabona. Y los chilenos, y esto quiero robarte unos minutos, los chilenos cuando llegan al Perú escriben, y no uno ni dos, sino muchos, que gozaban el café peruano. Y dicen bien claro algunos de ellos que el café había sido introducido a Chile a través del virrey O'Higgins. O'Higgins tenía pues muchos contactos con Chile, ¿no? Y algo quizá un poco más curioso es que Lynch y sus tropas tomaron como desayuno en una hacienda que ya no existe en la zona del Lurín de Pachacamac, tomaron como desayuno café y arroz con leche. Entonces, son detalles que no le damos quizá importancia, pero que en Europa, por ejemplo, eh, como miembro de la Academia Italiana, tenemos nosotros representatividad en más de 52 países y esto permite que realmente se pueda apreciar que hay un renacimiento. En Italia incluso hay un renacimiento que quiere acabar con la idea de que la comida italiana debe ser identificada única y exclusivamente con pastas, ¿cierto? Acabar muchos mitos. Y yo digo, ¿y el Perú qué? Porque hablamos de un boom gastronómico que se ha circunscrito fundamentalmente a la parte económica, empresarial, pero ¿qué pasa? ¿Dónde están las publicaciones? Y es hora de, como hablábamos con Cucho La Rosa hace ya un poco tiempo atrás, ya es hora de romper las argollas. Es por eso meritorio cualquier esfuerzo como el tuyo, como el de cualquier persona, por querer conocer quiénes somos. San Agustín decía, yo soy, mi padre y yo somos exalumnos agustinos, decía, nadie ama lo que no conoce. Y es la verdad, es la verdad. Estamos en un país donde la vez pasada me contaron que hicieron una entrevista y le preguntaron a un universitario quién era Miguel Grau y dijo que era un jugador de fútbol. En fin. Sí, de hecho que el tema educativo es un tema que todavía está pendiente de mejorarlo, ¿no? Es la única manera de poder recuperar parte de la identidad y los valores. Un par de preguntas más, Tulio. Una de ellas tiene que Por ver supuesto, con todas las otro que quieran. elemento, gracias, con otro elemento asociado también a las mujeres, ¿no? Que es la preparación de la Mm. causa. ¿Qué tan cierto es eso del nombre, la causa, que es por la causa de la independencia y cómo era Ah. originalmente? También algunos decían por la causa de la guerra con Chile. Mira, y esto es cuestión de leer Causay, ¿no? Que es una obra de Toribio Mejía Gespe, gran colaborador de Julio César Tello. Causay es un término quechua un poco místico, si se quiere, que hace referencia a la vida, a la energía de la vida. Y el alimento con el cual destetan a los niños es esta causa, es decir, no usaban leche evidentemente, pero sí utilizaban agua con papa molida. Entonces, la causa, el nombre causa sobre todo, ya lo dice Mejía Gente, estamos hablando del año 1930 aproximadamente, viene de ahí. Eso de por la causa, mi general, por la causa
El problema radica en que es fácil contar historias. Yo te lo digo por mi experiencia, incluso a nivel universitario. eh, Les gusta más que le cuentes un cuento chino a que sencillamente tengas que estudiar un poco, tengas que ver. Y yo siempre he dicho, el Perú tiene más que suficiente como para conformarnos con cómics, como para conformarnos con historietas insulsas, vacías. Pero el problema viene por la educación, o mejor dicho, por la instrucción. La educación te la dan en tu casa, la instrucción te la dan en las instituciones donde vas a aprender. Tenemos una pésima instrucción, ya sobre todo que se ha suspendido educación cívica, se ha suspendido historia y otras tantas materias importantes. Si no ponemos nosotros algo de nuestra parte, por pequeño que sea, no sé dónde vamos a ir a terminar. No lo digo con un afán xenófobo, pero a mí me sorprende que en algunos restaurantes, y no estoy hablando de restaurancito de barrio, no, estén incluyendo platos, y repito, no lo digo por xenofobia, platos venezolanos dentro de la oferta peruana, y fundamentalmente arepas. Ahora es más fácil que consigas una arepa con, qué sé yo, que un simple sándwich o, bueno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder? Es cierto que la modernidad nos mueve, nos va cambiando, pero yo creo que la identidad, el ICA, ¿no? Que es la identidad culinaria, perdón, la identidad cultural alimenticia es muy, muy importante y no la estamos sabiendo aprovechar. Así es, efectivamente. Bueno, Tulio Frazón tiene un Facebook. Tú escribes una serie de artículos muy interesantes llamados Memorias de un pueblo que vive del amor del mar o al amor del mar, ¿verdad? Y eso lo escribí luego de 40 años que no pisaba el Callao. Fui invitado por una amiga que, si bien ella es arqueóloga de San Marcos, ella iba al Instituto Río Agüero de la Universidad Católica, donde yo hacía mis prácticas también de arqueología, y ella me invitó para precisamente para lo del Real Felipe. Ahí es donde he conocido a muchísima gente relacionada pues con el aspecto cultural del Callao. Y bueno, empecé a escribir porque todos los que somos descendientes de inmigrantes, sobre todo los que somos descendientes de inmigrantes italianos, hemos pasado por el Callao, o nuestros antepasados han pasado por el Callao. Y entonces empecé a trabajar, y sobre todo porque yo digo, siempre hay que colaborar, siempre hay que ayudar las buenas causas. Por eso es que aprovecho y digo lo de San Francisco, ¿no? Tenemos nosotros que conseguir que esa plazuela sea incorporada nuevamente a la ciudadanía y velar un poco, ¿no? No porque alguien tenga un patrimonio cultural y sea privado. Esto es una patente de corso. Yo creo que en el Perú nos está faltando mucho, mucho, demasiado para poder ver qué se está haciendo, ¿no? Porque cada día se tumban más, tú lo publicas, cada día se tumban más casas. Mira que San Felipe, Lince, se le han prendido al Lince, lo están destruyendo, acabando todo el Art Deco, inclusive Art Nouveau, lo poco que quedaba en el Perú, están acabando. Y si solamente nos limitamos a ver, estamos, para utilizar un término culinario, estamos fritos. Sí, así es. Y te preguntaba o te comentaba sobre tu serie de artículos de Memorias de un pueblo que vive al amor Sí. del mar, porque sucede que hoy día es el día declarado Día del Ceviche, ¿no? En muchos Ajá. lugares se han estado haciendo eventos y todo ello. Quizás nos puedes comentar brevemente algo sobre la historia del ceviche, Tulio, Mira, orígenes. sí, ahí existe toda un mito, una leyenda urbana que busca los orígenes del ceviche ya en el Perú prehispánico. No existe en realidad ningún dato serio
ningún dato serio de época, porque tenemos que remontarnos a las fuentes. No existe ningún dato que diga que el pescado lo ponían a macerar con jugo de tumbo o qué sé yo. Hasta donde diversos estudios, inclusive lingüísticos, ¿no? Marta Hildebrand era un ejemplo en eso, señalan, es un alimento, vamos a llamarlo así, que vino de España. El primer ceviche sería pues el que estuvo en la zona del Caribe, las Antillas, luego en México y finalmente reculó por acá. Que a nosotros nos parezca mejor el ceviche o que lo sea, yo no lo discuto, por supuesto, es otro cantar. Pero no podemos nosotros pues dejarnos llevar. He escuchado barbaridades que ceviche viene de pescado de playa, no, perdón, de playa marina, sea beach, o que es de sound de beach, que era que los marineros británicos que tenían aftas por el escorbuto a la hora que probaban este pescado marinado, pues les ardía. Mira, hay mercado para todos. Lo malo es que los medios, tú buscas, por ejemplo, internet y cada día la internet está más llena de basura. Y lo más simpático de todo es que la basura copia, 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 al punto que ya tú no tienes idea dónde empezó, quién fue el primer copión, ¿no? Ya le han ganado a Acuña, porque si ustedes han podido ver, yo siempre pongo la fuente, la he puesto ahí ¿ya? Porque no hacerlo es robar, no hacerlo es robar. Y nosotros tenemos que, desde niños, entender, aprender que todo esfuerzo merece un reconocimiento. Nadie te va a levantar un monumento, nada, de acuerdo, pero por lo menos que reconozcan que tú dijiste, que tú hiciste, ¿no? Entonces, para redondear lo del ceviche, el ceviche para mí, y no solamente para mí, pero bueno, es un potaje de origen colonial con todos los cambios, la receta que viene desde la canción de la chicha, ¿no? En 1820, compuesta por los mismos autores del himno nacional, no menciona, por supuesto, la cebolla. Por eso es que la idea de que ceviche deriva de cebolla está descartada. Marta Hildebrand sostenía que para ella, a pesar que la grafía más antigua parecía ser la de S y V, para ella ceviche podría venir de cebo. Y yo tuve hace muchos años, cuando todavía el Perú no estaba tan destruido, la oportunidad de, en la zona de Chala, ver a los pescadores cómo llevaban, en este caso eran, me acuerdo, baldes de pintura Rocky, bueno, el ají molido con batán, y tenían ahí unos cuantos limones, y del mismo cebo que utilizaban para pescar, cebo fresco, inclusive lo habían pescado recién, lo cortaban, lo limpiaban un poco, lo metían en el balde, luego una rociada con limón y para adentro. Entonces, pareciera así que la voz ceviche viene de cebo. En fin, será cuestión de tener suerte y encontrar algún día algún documento, ¿no? Muy bien, Tulio, muchas gracias. Acá hay una pregunta, una última ya que vamos a hacer para ir cerrando Tengo esta toda la noche, no espectacular, se preocupen. Dime. esta espectacular presentación. Aquí hace una pregunta, ¿no? Pedro Saúl Castillo comenta respecto a los dulces, ¿no? Los dulces, la tradición que se han perdido sobre los dulces tradicionales. Sobre todo, acá te hace una pregunta. ¿Sabes tú por qué se está perdiendo esta tradición? Y sobre todo, si sabes los últimos lugares en donde se venden estos productos, quizá un guarique por ahí, de dulces típicos. Mira, estuve no recuerdo exactamente la fecha en este momento, pero ha sido este año, hará 2 meses, quizá un poquito más, la Municipalidad de Lima organizó en el pasaje Santa Rosa una feria, duró 3 días de dulces, ¿no? Y bueno, fui invitado por una amiga que es una extraordinaria pastelera. Ella me pasó la voz, estuve el viernes con ellos y por esas cosas de la vida había un grupo de alumnos de la Universidad, me parece, Científica del Sur, que nadie les daba
pelota para hacer una entrevista. Entonces yo le dije, "Ay, yo puedo conversar con usted, ¿no?". Entonces, conversando y viendo con diversas personas, incluso de la municipalidad, yo les dije, ¿cómo es posible que consideren al pay del limón, por ejemplo, como un dulce criollo? Y esto no es de ahora, hace más de 30 años que estamos con el pay, o con la crema volteada. En realidad, nuestra crema volteada es la leche asada, que se hace de una manera algo distinta, no mucho, ¿no? Pero después las tartaletas de fresa. Es cierto que en el siglo XIX se introdujo mucho la pastelería francesa, pero no nos referimos a eso. Hay enorme cantidad de mazamorra. Cucho lo dice precisamente en la entrevista, ¿no? Que, bueno, entrevista, digamos, en el aporte, él siempre gentilmente colabora conmigo, ¿no? La gran variedad de mazamorras y lo que cada día descubrimos más, porque eso es lo gracioso, tenemos un conocimiento epidérmico de lo nuestro y buscamos profundizar en las canteras foráneas. ¿Cuánta gente conoce muchos dulces que ya han desaparecido? Casi nadie, ¿no? De mazamorras, mira, yo creo que el Perú puede vanagloriarse de tener como mazamorra, solamente hablo como mazamorra, más de 100 mazamorras, tanto en la costa, en la sierra, como en la selva, ¿no? Y otros postres que, parecidos como el champús, por ejemplo, el bien me sabe, o un postre que a mí particularmente, bien hecho, me encanta, es el ranfañote. Sobre sitios donde se puede comer, no he tenido la suerte, no he tenido la fortuna de encontrarme con uno que realmente esté al nivel de los postres que hacía mi madre. Y digo que hacía, no porque haya muerto, sino mi madre tiene 95 años y ya pues, ya hace mucho tiempo que no cocina, ¿no? Pero el asunto, como ella siempre decía, era seguir las recetas y ponerle empeño. Y ojo, que mi madre era hija de británico con italiana, ¿no? Y es que aquí se da lo que cada día me convenzo que es cierto, que muchos extranjeros se sienten más peruanos o quieren más al Perú que los propios nacionales. ¿Y eso por qué? No sé, no soy sociólogo, no soy psicólogo, no quisiera arriesgar una opinión, pero los dulces yo pienso que se podrían ir formando pequeños grupitos para trabajar los dulces. Hay muchos y siempre volver sobre todo a la manteca de chancho. Yo estoy preparando, no sé si estaré vivo para terminarlo, con esta amiga Elizabeth Cueva, que es la chef patissier y dueña de Dutén, de una cafetería, postelería Dutén, un trabajo sobre el uso de la manteca de chancho en la repostería, porque los picarones, todo se freía en manteca de chancho, ya no solamente los alimentos salados, porque el chancho es uno de los animales que ayuda a la conquista de América, como decía José Antonio del Busto, que fue mi profesor en la Universidad Católica. En cambio, traerse el aceite era ya algo muy difícil. A pesar de que Palma dice que la buena comida peruana se hacía con aceite de oliva, eso es falso, no es verdad. Lo que Palma, repito, es que tenía una especie de fastidio con todo lo que le oliera a negro, por más que su abuela era negra, ¿no? Pero en fin, cosas que pasan. Tenemos que recuperar. Cucho La Rosa está haciendo y vendiendo manteca de cerdo artesanal, porque estamos de acuerdo, tenemos que volver a nuestras raíces, y eliminar colorantes y saborizantes que no son nativos, no son autóctonos, no tienen tradición aquí, sino que encima
la gran mayoría son tóxicos, ¿no? Más tóxicos que la canilla que me mencionaba Ignacio Mateus, pero es un esfuerzo que todos debemos poner el hombro. Y yo me ofrezco porque siempre he dicho, me voy a morir y todo lo que tengo por escribir y toda la documentación que tengo se va a ir a la basura. Y entonces la invitación está hecha. Bien, Tulio, qué interesante lo que mencionas de la manteca, ¿no? Y eso le da relevancia también a la historia de una calle limeña, la primera cuadra del Jirón Puno, la calle Mantequería de Boza, ¿no? Porque ahí se vendía manteca Ajá. en varias tiendas ubicadas en ese sector. Muy bien. Bueno, Tulio, me queda Y más que lo dice agradecerte. Galvez, ¿no? Sí. Sí, 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 sigue, pues sigue, se escucha. menciona la historia de esa calle, que era parte de los negocios de los marqueses de Casa Boza, que tenían haciendas, tenían establos, y esa manteca de buena calidad se vendía en esa calle. Y de ahí el Es nombre, que el claro, José cerdo, Gálvez lo menciona sí. también. Boza, estamos hablando del norte chico, ¿no es cierto? Los Estos baños de eran los Boza. marqueses, sí, eran parece que un apellido Claro, compuesto español, ya los descendientes van a tener luego negocios en el norte chico, claro. van a Pero construir yo a una lo que me casa que hace poco refiero la han demolido. Sí, sí. es que el cerdo norteño, el cerdo que viene a Piura y que incluso lo mencionan en un estudio que hizo la FAO, el cerdo peruano es el cerdo piurano, es un cerdo especial. Sobre el cerdo peruano, dos líneas, sobre el cerdo ecuatoriano, venezolano, colombiano, dos, tres páginas, ¿no? Pero el cerdo peruano legítimo es el cerdo de piel hirsuto, de pelo hirsuto, de color oscuro, que tiene gran cantidad de manteca. Hace años estuvo aquí un cocinero cubano y una de las cosas que me comentaba es que habían los Estados Unidos colonizado América a través de sus variedades de chanchitos rosados, pero que son flacos. Pueden ser muy, ¿qué te puedo decir? Muy dietéticos, pero en realidad él decía, por eso es que ya los peruanos no pueden sacar un buen tamal, y eso es cierto. Si un cerdo alimentado, no voy a decir con basura, pero alimentado con comida casera, con restos de comida casera y no con ni jovita y demás, pues tiene que ser, dar una grasa, dar una carne de superior calidad, ¿no? Pero métete a convencer a los comerciantes. Sí, pues muy cierto. Muy bien, Tulio. Muchísimas gracias por tu Gracias a ti participación. y muchas Acá, gracias a quienes han aguantado. Sí, sí, no, acá los comentarios están, bueno, agradeciendo tu exposición. Creo que la mayoría, y me incluyo, nos decantamos por una segunda parte, ¿no? Una segunda parte, una segunda exposición. sí, Creo yo que vamos allá a hacer una clase súper intensiva ahí de Zoom, Tulio, sí. Previa revisión de mi. previa revisión, para Sí, presentar tal porque como vez, te digo, te has dado cuenta que no te pensamos que lo preocupes. habíamos limpiado y ha Sí, sí me estado. comentaste, claro. Sí, Bueno, el quizás diablo anda en. Sí, una segunda parte con la historia de los potajes, ¿no? Tradicionales de Lima. Quizá por ahí podríamos, rompiendo mitos también, estimado Tulio. por supuesto, y lo interesante sería que tú te encargaras de la parte del recorrido, porque como me lo comentaste alguna vez, tú sabes cuáles son, ya no digo ni siquiera guariques, sino las carretillas de muy buenos anticuchos, de muy buenos emolientes, porque tú sí eres pues limeño mazamorrero, tú toda tu vida has vivido en Lima y alrededores, ¿no? La zona de Monserrate, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Son temas pendientes que hay que trabajarlos y yo pienso de que vamos a seguir en esta línea, estimado Tulio. Muchas gracias a ti, a tu hija Romana Gracias a que te ha ustedes. asistido, también hay el Sí. gatito que está que roba cámaras. Y nada, Ah, muchísimas gracias. está acá. Esta es una de ellas, nomás, sí. Gracias a ustedes. Buenas noches. Magnífico. Muy bien, gracias. Solamente para antes de finalizar, comentarles que el Instituto de Estudios Históricos de Lima, que dirijo ya hace un buen tiempo, como ustedes deben saber, ha preparado dos cursos para el mes de julio, ¿no? Este curso de gastronomía definitivamente vamos a prepararlo, pulirlo
además conseguir aliados, ya ahí Tulio se va a encargar de convencerlo a Cucho, de convencer a todos los que están en este tema para que sean parte, pero de momento invitarlos a los cursos del mes de julio, ¿no? Ya el 1 de julio, el lunes, empieza un curso que he titulado Curiosidades de Lima, ¿no? Vamos a hacer una revisión de lugares, de espacios, con detalles, a veces que pasan desapercibidos a la vista, ¿no? Pero que en todo caso se convierten en lugares que nos permiten conocer más de Lima. Y luego el tema de los cementerios patrimoniales en el curso Arte en la Muerte, ¿no? Simbología, personajes, historia, curiosidad de los cementerios patrimoniales de Lima y Callao. Están invitados a que puedan, si desean participar, si desean más información sobre cada uno de ellos, me escriben al WhatsApp, ahí está el número en la pantalla, y nada, no me queda más que agradecer por su participación en esta charla entre ollas ande el diablo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.